Hola, muy buenos días mis queridos compañeros, bienvenidos a una entrevista inédita, a una entrevista muy esperada por muchos estudiantes de teología. Muchos han querido tener un tiempo con este gran personaje de la historia, un hombre importante para la traducción de la Biblia al castellano. Tenemos en esta mañana nada más y nada menos que a Casiodoro de Reina. Casiodoro, muy buenos días, qué gusto tenerte aquí en esta corta entrevista que vamos a tener. Buenos días, Jonathan. Es un gusto para mí poder estar contigo y con los amigos que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias a usted por darnos este espacio de su preciado tiempo. Nos trasladamos por al siglo XVI, pero que sea el mismo Casiodoro quien nos cuente un poco, Casiodoro, usted dónde nació, cómo fue esa primera parte de su vida. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, yo nací en Montemolín, España, en 1520. Siendo muy joven, ingresé como monje en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, que pertenecía a la Orden de los Jerónimos. Bueno, mi querido Casiodoro, usted y algunos monjes empezaron a abrazar la postura, la reforma. Bueno, yo tengo entendido de que obviamente los del monasterio obviamente vienen de una rama católica, pero ¿qué le empezó a llamar la atención? ¿Qué fue lo que lo inspiró para darle un vistazo a la reforma? Bueno, primero que todo la lectura de la Biblia y además otros libros luteranos nos llevó a asimilar las ideas de la reforma protestante que se estaba propagando por toda Europa. Pero la Inquisición fue alertada sobre nosotros como monjes rebeldes. Así que en 1557 yo con otros 12 frailes de nuestra orden, de nuestro mismo monasterio, tuvimos que salir huyendo hacia España. Entre ellos estaba un amigo muy cercano que era Cipriano de Valera. Usted nos habla de algo que muchos han escuchado y es la Santa Inquisición. Usted vivió ese trágico tiempo para la iglesia protestante, para los cristianos de la época. ¿Cómo afectó en su vida al ser un monje que prácticamente se escapa, que se rebela contra la iglesia católica? Bueno, primero que todo tengo que contarte que después de salir de España me instalé en Londres cuando recién había sido coronada Isabel I. Ella le permitió a la iglesia, a los protestantes, predicar y difundir el evangelio y sus ideas. Yo en ese tiempo fui ordenado como pastor y pude dirigir una iglesia reformada española ubicada en Londres. En esa relativa calma y tranquilidad pude dedicarme de lleno a pastorear y a iniciar el proyecto más importante de mi vida, que fue la traducción de la Biblia al castellano. Ahora, a pesar de esa relativa calma, agentes de la Inquisición me seguían los pasos muy de cerca y me vigilaban en todo lo que yo hacía. Trataron de dañar mi reputación y aún fui acusado del delito de sodomía, asegurando que yo había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio con un hombre. Puede imaginarse. Motivo que me llevó a huir, ya que sospechaba del complot que había en mi contra. Después decido demostrar mi inocencia y apelar de nuevo en Londres. Y después de un largo proceso se pudo comprobar mi inocencia, ya que pudieron conocer que todo se trató de un plan macabro de la Inquisición para dañarme. Bueno, Casiodoro, una de las cosas que usted nos resalta y recalca mucho es su proyecto de vida, que era traducir la Biblia al castellano, ¿cierto? A su gente, que su gente pudiera leer en su propia lengua, pues la Biblia completamente. Yo quiero hacer una pregunta y es, ¿qué versión usó Casiodoro de Reina para traducir la Biblia al castellano? Bueno, en aquel tiempo
Normalmente algunos traductores usaban la versión de la Vulgata Latina para las demás traducciones, pero finalmente quise para el Antiguo Testamento usar la versión del texto masorético hebreo, y para la traducción del Nuevo Testamento me basé en el Textus Receptus, el texto griego, editado y publicado por Erasmo de Rotterdam, el mismo que usó Lutero en la traducción de la Biblia al alemán. O sea que esto nos habla de que la traducción que usted hace al castellano es una traducción muy confiable para nosotros, ya que tiene mucha fidelidad con el texto original de la Biblia, y eso es muy importante, ya que uno escucha de muchos cuestionamientos sobre aún el cambio de la teología como tal, aún del mismo texto, cambiándolo mucho el sentido del original. En ese proyecto, como todo en la vida, cuéntenos un poco qué oposiciones tuvo, si las tuvo, para traducir la Biblia al castellano. Claro que sí, tuve varios problemas, oposiciones en el transcurso de este proyecto. Tuve que afrontar, por ejemplo, enfermedad. En 12 años de trabajo, en una ocasión estuve en cama gravemente enfermo durante 5 semanas, razón que me llevó a parar mi proyecto. Tuve problemas de impresión. El señor que me inició la impresión falleció a mitad de trabajo y me dejó la obra inconclusa. Esto retardó mucho más la finalización del proyecto, además de causarme problemas económicos con mis patrocinadores. Y pues bueno, la persecución de la Iglesia Católica. Estaban decididos a no dejar que mi traducción entrara a España y me pusieron en muchos problemas. Finalmente, a pesar de tantos inconvenientes, la traducción la pudimos terminar el 24 de junio de 1569 con la impresión de 2.600 ejemplares. Fue un éxito rotundo. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, el particular nombre que se le dio a esta traducción, ya que se le llamó la Biblia del Oso. Cuéntenos por qué a su traducción al castellano, a esta Biblia se le llamó la Biblia del Oso. Bueno, resulta que cuando yo vi el logo que usaba el editor que nos iba a imprimir las Biblias, era precisamente un oso intentando alcanzar un panal de miel colgado en un árbol, y me gustó esa imagen y quise que lo llevara en mi traducción de las Sagradas Escrituras. Además, de manera intencional lo hicimos porque en ese tiempo estaba prohibido los íconos religiosos y la traducción de la Biblia estaba prohibida en idiomas distintos a los que había, especialmente al latín. ¿Usted qué sabe del alcance de este maravilloso proyecto, este maravilloso ejemplar? ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde llegó? ¿Cuál fue su alcance? Bueno, al principio realmente fue poco. La restricción de la Inquisición junto a la vigilancia política de la época para la reproducción de otras traducciones opacó mucho mi trabajo. Pero en 1602, mi antiguo compañero Cipriano de Valera tomó mi trabajo y actualizó mi versión, y a esa nueva revisión se le llamó la Biblia del Cántaro, o lo que fue llamado a partir de ese momento la versión Reina Valera. Después de eso, en el siglo XVII y XVIII, mi trabajo quedó casi en el olvido. Y fue hasta el siglo XIX cuando tuvo un renacer la versión Reina Valera con la expansión del protestantismo en América Latina y en España. Fue en 1862, fue publicada por la imprenta de la Universidad de Oxford. O sea que la Biblia se llama Reina Valera porque es el trabajo de los dos, de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Cipriano de Valera. Wow. Así es, yo hice la primera traducción en 1569, pero mi compañero y amigo Cipriano de Valera hizo una revisión en 1602. Bueno, mi querido Casiodoro, para finalizar, cuéntanos qué otras versiones
se conocen hoy de este maravilloso trabajo de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera? Bueno, la Sociedad Bíblica Americana patrocinó una revisión de la Biblia en español en 1907. También patrocinó versiones revisadas como la de los años 1909, 1923, 1960, 1995 y 2011. Recordemos que la versión preferida en habla hispana es la versión de 1960, convirtiéndose en un ícono de la iglesia protestante. Definitivamente qué lujo haber tenido hoy a nuestro querido Casiodoro de Reina. Todo un placer, todo un gusto ilustre. Un hombre que ha aportado de manera magistral a la iglesia reformada, a la iglesia protestante, a la iglesia que hoy, gracias a su trabajo, hoy tenemos la Biblia en nuestro idioma y ha sido leída por millones de personas en habla hispana. Simplemente mil gracias, mi querido amigo, y muchas gracias por compartirnos de su vida, de su trabajo, de su trayectoria y traer a nuestra clase esta espectacular información. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Lo único que puedo decir es que toda la gloria es para nuestro Dios, que nos permitió hacer esta maravillosa versión para que todos los creyentes de habla hispana puedan conocer la sagrada palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Muchas gracias por la invitación. Ok, muchas gracias a ustedes. Adiós, compañeros, muchas gracias.